Hermanos, hoy vamos a continuar con la parte 2 del sermón, que es ciegos a las señales. Como está el título, sería la parte 2, ciego a las señales. ¿Por qué? Porque yo quiero preguntarles algo, hermanos. ¿Ustedes realmente tienen fe en el Señor? Quizás me pueden decir, claro, yo tengo fe, por eso estoy aquí sentado, porque yo creo en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Por supuesto que tengo fe en Él, ya que he depositado todo en las esperanzas que Él me ha dado. Pero ¿tienes la fe que el Señor quisiera que tuvieras en este momento de tu vida? Ya sea que tengas mucho o poco tiempo en el cristianismo, ¿realmente la tienes? ¿O sigues teniendo una fe pequeña, como a lo mejor cuando iniciaste en tu camino del cristianismo, o ha ido disminuyendo con el paso de tiempo y no eres capaz de ver las grandes maravillas del Señor por tu poca fe, por tu poca entrega? Bueno, ¿qué es lo que veremos el día de hoy? El día de hoy veremos cómo el Cristo mostraba señales de su gloria que la gente simplemente no podía ver. ¿Por qué? Por la falta de fe en Él. Y nosotros la semana pasada en la parte 1 vimos el punto número 1 del bosquejo, que fue un escenario muy familiar. Verso 1 al 10, vimos también el punto 2, los que se niegan a creer piden pruebas, verso 11 al 13, y el día de hoy veremos los dos puntos para terminar, que sería el punto 3, los que tienen disposición de creer no quieren entender, verso 14 al 21, punto número 3, los que tienen disposición de creer no quieren entender, verso 14 al 21, y terminaremos con el punto número 4, una prueba que raya en la normalidad, verso 22 al 26, una prueba que raya en la normalidad. Ahora, hermanos, miren, vamos a dividir esto en dos partes. Primero vamos a leer la primera parte, que sería del verso 14 al 21, porque ahí nos vamos a centrar la mayoría de la predicación. Entonces vayan a Marcos capítulo 8, verso 14 al 21. ¿Qué pasó? Marcos capítulo 8, verso 14 al 21. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, verso 14 al 21. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Antes de continuar, hermanos, yo quiero que recordemos, porque es parte 1 y parte 2, quiero que recordemos qué es lo que vimos en la sesión pasada para ir hilando y por qué llegamos a este punto. Primero, en los versos 1 al 10, ¿qué fue lo que vimos? La alimentación de los 4,000. Vimos cómo el Señor Jesucristo en la región de la Decápolis alimentaba a 4,000 personas. Vimos cómo el Señor Jesucristo alimentaba a 4,000 personas, ¿cómo? Multiplicando una vez más los alimentos. Y no solamente con esto, quiero decir que el Señor dio una manifestación de su gran poder, que lo hizo, sino que también ahí vimos su misericordia, porque en su providencia, como no quería que estos hombres pasaran hambre, ya que les quedaban lejos de sus casas, se habían pasado 3 días en ayunos, vemos su providencia en que el Señor da alimentos para aquellos que lo siguen. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar relajados y decir, Señor, tú sabes, es tu promesa, yo me esfuerzo, yo trabajo, aliméntame. Es válido, es totalmente válido decirle eso al Señor. A lo mejor no tendré los lujos que yo quiera, a lo mejor no me voy a comprar el perfume que yo quiera, a lo mejor no me voy a comprar mi gusto que yo quiero, pero tendré alimento. Y ahí está.
alimento seguro en el Señor. Y también aclaramos que esto de los 4,000, esta alimentación de los 4,000 es un hecho totalmente diferente a la alimentación de los 5,000 que está en Marcos capítulo 6. Dimos evidencias, hoy vamos a ver un versículo, de hecho ya lo leímos, donde el Señor dice que son dos acontecimientos totalmente diferentes. La alimentación de los 5,000, Marcos 6, y la alimentación de los 4,000, que vimos en Marcos capítulo 6, verso 1 al 11. ¿Y de ahí qué prosiguió? Bueno, de ahí nuestro Señor Jesucristo, de la región de Decápolis, siguió más adelante, ya estamos en los versos 11 al 13, y se dirigió a Dalmanuta, la región de Dalmanuta, mencionada aquí en Marcos. ¿Qué pasó en esa región? Se encontró a los fariseos y a los saduceos. ¿Y qué dijeron estas personas? Simplemente le dijeron: Jesús, te hemos estado siguiendo, te hemos estado observando. Y Jesús a lo mejor dijo: pues está padre, ¿no? Qué bueno que disfrutan de mis sermones. Pero estos hombres dijeron: para creer en ti, nosotros requerimos algo de ti. Jesús, en su infinita misericordia, los escuchó. Queremos una señal del cielo para saber si realmente tú eres el enviado de Dios. No le hubieran dicho esto a Jesús, porque Jesús le dijo: ¿sabes qué? No vas a recibir ninguna señal del cielo, excepto una, la de Jonás. ¿En qué quedamos que era la señal de Jonás? La resurrección de Cristo. La señal que Jesucristo le iba a dar a estos hombres y a toda la humanidad iba a ser su propia resurrección. ¿Con eso estoy diciendo que Jesucristo dejaba de dar señales? Claro que no, lo seguimos viendo. Jesucristo constantemente va a estar dando señales de que él era el Mesías. Pero los líderes religiosos le piden una señal de Jesús porque querían un pretexto para no creer. Recuerden que ellos simplemente querían ver caer al Señor Jesucristo. Entonces ellos dijeron: ¿le vamos a pedir algo tan extraordinario? No sé, como que baje maná, que detenga el sol, ya lo vimos, algo tan extraordinario que seguramente no lo va a poder cumplir. Entonces, no era que ellos no pudieran creer en Cristo Jesús por la falta de evidencia, sino que ellos simplemente no querían creer en Jesús por su duro corazón. Ellos tuvieron no solamente las señales del Mesías, que era liberar de la opresión de Satanás, o sea, liberar a endemoniados, sanar cojos, sanar ciegos, sanar mudos. Ellos tuvieron muchísimas señales, y es más, tuvieron la gran señal de la resurrección, pero ellos simplemente no podían ver las señales de Cristo porque ellos estaban ciegos espiritualmente, porque no querían aceptar la luz del mundo. Esa era la razón por la cual estos hombres simplemente no podían aceptar a Jesús. Vean, Jesús mismo lo dice claramente en Juan capítulo 3, verso 19 al 21. Todos nos sabemos Juan 3:16, ¿no? Pero vean lo que continúa diciendo nuestro Señor, Juan capítulo 3, verso 19 al 21. Y aquí nos da la razón por la cual las personas simplemente no quieren creer en Cristo Jesús. Juan capítulo 3, verso 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Escuchen, dice: y esta, ¿cuál? Es la condenación. Esta es la razón por la cual los hombres son condenados. Esta es la condenación. ¿Cuál? ¿Qué? Aquí viene el propósito. La luz, que es Cristo. La luz, ¿qué pasó con ella? Vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más que las tinieblas que la luz. Acá hay otra razón. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque, aquí está la razón, sus obras eran malas. Así de simple. Vino la luz al mundo, los hombres no amaron la luz porque sus obras eran malas, o sea, el hombre era pecador. ¿Y por qué sus obras eran malas? Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué pasa con la luz? Aborrece la luz y, como consecuencia, no viene a la luz. ¿Por qué no viene a la luz el hombre pecador? Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se acuerdan ustedes por qué dijimos la semana pasada que los fariseos no querían aceptar a Jesús? Porque si aceptaban a Jesús tenían que dejar sus pecados. Porque si aceptaban a Jesús tenían que dejar todo su idolatría a las tradiciones y costumbres que ellos tenían. Tenían que arrodillarse a un nazareno.
Tenían que dejar todos sus estudios, tenían que dejar todos sus títulos, tenían que dejar su vida de pecado. Esta es la razón por la cual la gente no viene a la luz. Porque simplemente sus obras malas que aman se lo impiden. Pero vean, hay una diferencia, hay un contraste. Más el que practica la verdad, ¿qué pasa con él? Pues él sí viene a la luz para que sean manifiestos sus obras, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así de simple. La gente mala, la gente pecadora, no viene a Cristo. ¿Por qué? Porque no quiere ser expuesta en sus pecados, para que no dejen sus pecados. La gente buena, la gente que ha sido tocada por el Espíritu Santo, viene a Cristo. ¿Para qué? Para que sus obras sean manifiestas, se arrepientan y sean hechas nuevas criaturas. Así de simple. Ahora, antes de que sigamos con la predicación, yo les quiero dar un dato curioso, que es que, de acuerdo con el pasaje bíblico, en el verso 22, ¿a dónde se dirigía nuestro Señor Jesucristo después de hablar con estos hombres, con los fariseos? Se dirigían a Betsaida. Ahora, miren, más o menos esta es la región de la Decápolis. Pueden también verlo en sus Biblias, atrás en la parte que dice Canaán en tiempo de Jesús. Este es del mar de Galilea, el famoso mar de Galilea. Esta región es la Decápolis, la que está de rojo. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo había venido del norte porque había visto una mujer sirofenicia. Estuvo en la región de Decápolis, que fue donde alimentó a los 4,000. Y después de esto, dice el texto que se dirigió a, ¿dónde? A Dalmanuta. ¿Dónde está Dalmanuta? No lo sabemos. Dicen los arqueólogos que está entre la región de Magadán y Capernaum. Entonces, por esta parte, tiene que estar Dalmanuta, más o menos. Entonces, de la región de Decápolis, donde alimentó a los 4,000, se dirigió a Dalmanuta, signo de interrogación. No sabemos dónde está, pero se dirigió allí. Ahí habló con los fariseos y con los saduceos y les dijo: ninguna señal les voy a dar, más que la de Jonás. Los dejó solos y él se dirigió, de acuerdo al verso 22 de Marcos capítulo 8, verso 22, se dirigió a Betsaida, aquí. Ahora, ¿se sabe exactamente dónde está Betsaida? No se sabe. ¿Por qué? Porque hay dos Betsaidas. Está esta Betsaida y más o menos por esta parte había otra Betsaida. Pero por lo general vamos a retomar que se fueron de Dalmanuta o la región de Magadán y fueron a Betsaida. Entonces, ya estamos en la región de Betsaida. Ahora sí, vamos a entrar con nuestro texto clave, con nuestro texto base, para que ustedes tengan esta idea más o menos por dónde pasó Jesucristo, ¿no? Entonces, ya pasamos Dalmanuta, estamos en la región de Betsaida y vean cómo inicia el verso 14. Marcos capítulo 8, verso 14. Ya estamos en el punto número 3 del bosquejo. Los que tienen disposición de creer no quieren entender. Estamos en Marcos capítulo 8, verso 14. Vean lo que dice. Dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Bueno, ¿cómo empieza Marcos? Ya simplemente abandona en el verso 13 a los fariseos y a los saduceos, y luego Marcos empieza con esta historia. Pero si nos vamos a Mateo capítulo 16, verso 5, Mateo escribió un poco mejor, porque él inicia su relato. Este es el relato paralelo. Llegando sus discípulos al otro lado, verso 22, ¿a dónde? A Betsaida. De Dalmanuta pasaron a Betsaida, ya estaban en Betsaida. Ahora sí tiene más sentido el verso 14 de Marcos 8. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Hermanos, Marcos es muy claro en su escrito. Los discípulos no tenían suficiente comida llegando a Betsaida porque se les había olvidado comprar alimentos y solamente habían cargado un pan. Nada más habían tenido un pan, nada más. Quizás al darse cuenta, al llegar al puerto de Betsaida, dijeron: bueno, pues no nos preocupemos tanto, ya estamos en Betsaida, es una buena ciudad, sin problema, vamos rápido y compramos pan.
A lo mejor eso dijeron, pero lo que ellos no contaron fueron con las siguientes palabras de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 8, verso 15 al 16, que dice así. Marcos capítulo 8, verso 15 al 16, dice de la siguiente manera. Una vez confiados los discípulos, nuestro Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ahora verso 26. Y discutían entre sí. ¿Por qué discutían? Diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Bueno, ante el hecho de que los discípulos no habían comprado el pan suficiente para el viaje, las palabras de Jesús para ellos fueron como un balde con agua. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que nuestro Señor Jesucristo los estaba regañando. Ellos no entendieron la enseñanza. Ellos simplemente dijeron, no trajimos el pan suficiente por descuido de nosotros porque se nos olvidó. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo estas palabras como reclamo. Es como si nuestro Señor les estuviera diciendo, ¿cómo es posible que se les haya olvidado el pan que comer y ahora tendremos que esperar con hambre hasta que alguien de ustedes vaya a comprar pan? Así lo interpretaron ellos. Por eso ellos luego discutieron, ¿por qué no trajimos el pan? ¿O por qué alguien no trajo el pan? Bueno, la realidad, hermanos, era que nuestro Señor Jesucristo no les quería dar una enseñanza de comprar correctamente el pan o comprarlo a tiempo para un viaje, sino nuestro Señor Jesucristo les quería dar una enseñanza mucho más profunda. ¿Pero qué creen? Los discípulos no la entendieron. Los discípulos no entendieron la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Jesús no estaba enojado porque los discípulos hayan olvidado el pan. Lo repito, nuestro Señor Jesucristo estaba enojado con los discípulos o se terminó enojando porque no entendieron su enseñanza. Repito, nuestro Señor Jesucristo se enojó con sus discípulos porque no entendieron la enseñanza que les estaba dando, de no dejarse contaminar por la levadura de los fariseos y la de Herodes. Ahora, ¿por qué los discípulos no entendieron la enseñanza? Aquí está la razón. Porque sus ojos de los discípulos estaban tan concentrados en las cosas terrenales, la falta de pan, echarse la culpa unos a otros, que su fe no alcanzaba para entender la enseñanza de Jesús. En lugar de poner sus ojos en Cristo, escucharlo atentamente y discernir su enseñanza, ellos en su mente estaban tan ocupados en otra cosa que no pudieron entender la enseñanza de Jesús. Así de simple, hermanos, por su falta de fe. Ahora, antes de continuar, hermanos, yo quiero que ustedes miren rápidamente el verso 15. Vean lo que dice el verso 15. Mirad, guardaos, ¿qué? Guardaos de la levadura de quienes, de los fariseos y la levadura de Herodes. Eso dice el verso 16, el verso 15, perdón. Pero Mateo, en el texto paralelo, nos añade una levadura más. Si ustedes van a Mateo capítulo 16, verso 6, vean lo que dice. Mateo capítulo 16, verso 6. Vean cuál levadura se añade. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, hay 3 levaduras de los cuales los discípulos se tenían que guardar: la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de Herodes. Esto lo vamos a retomar más adelante. Por favor, quédense con esto en su mente. Simplemente lo dije para que no se nos olvide, porque lo vamos a retomar más adelante. Pero una vez dicho esto, nuestro Señor Jesucristo, vean lo que dice en el verso 17 de Mateo 8. Marcos 8, verso 17. Marcos capítulo 8, verso 17. Marcos 8, verso 17, dice así la palabra de Dios. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis?
¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? A ver, detengámonos tantito. Dice la palabra de Dios, y entendiéndolo Jesús. Bueno, nace la pregunta. Recuerden, cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos que hacerle preguntas al texto. ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿No? Porque así nosotros podemos entender qué es lo que quiso decirle el autor original a la audiencia original. En este caso, el que está hablando es Jesús. ¿Y qué entendió Jesús cuando escuchó y vio que sus discípulos estaban peleando por el pan? ¿Qué entendió Jesús? Pues muy simple, lo que ya les había comentado, que los discípulos no entendieron su enseñanza y se empezaban a pelear porque sus ojos no estaban puestos en Cristo, en Él, en aprender de Él, sino que estaban fijados en las cosas de este mundo todavía, en el pan. Ahí está, fue eso. Ahora quiero que noten que en los siguientes versos, nuestro Señor Jesucristo, bueno, en el verso 17 y en los siguientes versos, nuestro Señor Jesucristo le va a hacer diferentes preguntas a sus discípulos. Sí, los está regañando, pero mientras les está llamando la atención, al mismo tiempo, nuestro Señor Jesucristo va a empezar a desmenuzar sus pecados en los cuales ellos habían caído, simplemente por poner sus ojos en este mundo y olvidar o hacer un lado su fe en el Señor. Y nos daremos cuenta que no solamente les faltaba fe a estos discípulos. Recuerdan, estamos viendo cómo aquellas personas que dicen creer en Cristo Jesús muchas veces no creen en Él completamente. Ya vimos a los fariseos y a los saduceos, lo vimos en los versos anteriores. Bueno, ¿qué se puede esperar de los inconversos? Pero ahora quiero que nos sintamos identificados con ellos. ¿Qué se puede esperar de mí? Si es que olvido de poner mis ojos en Cristo y empiezo a ponerlo en las cosas terrenales de este mundo. Vean, primera pregunta que evidencia el pecado de los apóstoles. Dice, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Esta es la razón por la cual estaban discutiendo. ¿Qué discutís por la cual no tenéis pan? Ahora, vean la palabra discutir. Es la palabra en griego, ahí están las diapositivas, que es dialogizomai, es la palabra en griego. Y esta palabra simplemente no es tan agresiva como a lo mejor puede sonar en español. Simplemente quiere decir pensar, reflexionar, considerar o hasta preguntarse. Pero tiene el sentido de hablar con alguien sobre algo en detalle, pero también tiene sentido que mientras está hablando con algo en detalle, también puede entrar a la discusión, al confrontamiento. Esto tiene el sentido de esta palabra. Entonces, muy probablemente, dado que no entendieron la enseñanza de Jesús los apóstoles, los discípulos, entre ellos que empezaron a echarse la culpa sobre quién tenía la responsabilidad de comprar el pan en el viaje que iban a tener hacia Bethsaida. Y la primera llamada de atención fue el haber discutido por algo tan trivial como quién era el encargado de traer pan. Esta fue la primera llamada de atención de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que ustedes piensen en algo. ¿Quiénes eran estos hombres encargados de llevar el pan? ¿Quiénes eran estos hombres que acompañaban en la balsa a nuestro Señor Jesucristo en estos viajes? ¿Quiénes eran? Bueno, estos 12 hombres eran las personas que tenían el título de apóstoles. Eran los responsables, o más bien eran los representantes de Jesús en la tierra y los responsables de asimilar toda la enseñanza de Jesús, de aprender todo lo necesario de Él, para que cuando nuestro Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, ellos impartieran doctrina en este mundo. Eran los encargados de, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, de hablar de Él a todas las naciones. Entonces, eran los hombres que en todo momento tenían que tener sus ojos en Cristo, ¿cierto? Tenían que tener la mirada celestial más grande que los demás discípulos. Ahora, ¿qué pasó entre ellos? ¿Tenían sus ojos en Cristo? No, lo quitaron de Él. Lo quitaron de Él. Ellos no tenían sus ojos en Cristo, tenían sus ojos lejos de sus enseñanzas, en el pan que se les había olvidado. Hermanos, si así, desgraciadamente, somos muchos de nosotros. Tenemos tan poca fe en nuestro Señor
que en vez de centrarnos en los asuntos de Dios a los cuales estamos siendo llamados, empezamos a centrar nuestra atención en simples trivialidades. Gastamos nuestra energía en discusión tras discusión con nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque nuestra fe es pequeña. ¿Qué es más importante que, como dice John Piper, meditar en Dios, regocijarse en Dios? ¿Qué es más importante en la vida del creyente? Nada. Y entonces, ¿por qué pierdes tiempo y energía discutiendo con tu prójimo por cosas de este mundo que a fin de cuentas aquí se van a quedar? En lugar de estar meditando y pensando en Dios y querer ser a la imagen del bendito Cristo. Eso es lo que estaban haciendo los apóstoles. Los apóstoles tenían en alto llamado de ser a la imagen de Cristo y de absorber todas sus enseñanzas. Y lejos de poner atención a sus palabras, por su poca fe, era el pan que se nos olvidó. Hermanos, nosotros no podemos ser así. No podemos distraernos por pequeñeces de este mundo, preocupándonos por quién compró el pan o quién no lavó la ropa en la casa, por quién trapeó o no. A ver, ¿estoy diciendo que todas estas responsabilidades no son necesarias? No, estoy diciendo que todas estas responsabilidades son necesarias. Ver por la casa, ver por el trabajo, ver por la familia es necesario. Pero si esas cosas te están quitando los ojos de Cristo, el que tiene un problema eres tú. Tú no te puedes permitir quitar los ojos de Cristo en ningún momento de tu vida. Tus ojos tienen que estar en el Señor, puestos allí. ¿Cuál es tu responsabilidad? Salmo 103, verso 1. ¿Cuál es tu responsabilidad como hijo de Dios? Es que los apóstoles eran los apóstoles, siempre tenían que ver a Cristo. Sí, ve lo que dice la Biblia. Salmo 103, 1. Dice la palabra de Dios. Salmo 103, 1. En este salmo encontramos que tu responsabilidad, hermano, es adorar al Señor en cuerpo y en alma, en todo momento. Salmo 103, 1. Vean lo que dice el salmista. Y se dice a sí mismo, bendice, ¿qué? Alma mía, ¿a quién? A Jehová. Y una vez más añade, la I es una añadidura, o sea, quiere añadir algo más a la idea. Y bendiga todo mi ser, ¿qué? Su santo nombre. Todo lo que yo soy tiene que estar concentrado en la adoración a Dios. Y en el momento que yo estoy quitando mis ojos a este ser que yo estoy adorando, entro en pecado. Porque mi fe desviada a las cosas de este mundo. Así había pan en la barca. Desgraciadamente eso ocurre y eso le pasó a los apóstoles. Este era su pecado. Ahora, yo quiero decirles, bueno, ¿y qué pasa sobre la discusión entre hermanos? Porque estaban ya discutiendo los apóstoles, ¿no eran hermanos en Cristo? Claro que eran hermanos en Cristo, pero su pecado, apartar la vista de Cristo, los llevó a pelear. ¿Por qué tú peleas con tu hermano? ¿Por qué tú peleas con tus hijos? ¿Por qué tú peleas con tu cónyuge? ¿Por qué te peleas con los vecinos aún a pesar de que son inconversos? Porque apartas tu fe de Cristo. Ahora, vuelvo a lo mismo, no quiero que nos vayamos a los extremos. ¿Está mal que tú como jefe regañes a tus empleados cuando hacen algo mal? No. ¿Está mal que tú como padre regañes a tus hijos cuando está mal? No. ¿Está mal que tú exhortes a tus hermanos en Cristo cuando está algo mal? No. Lo que está mal es pelear por banalidades. ¿Cuál es tu propósito como hijo de Dios ante las discusiones? Cualquiera, en cualquier área de tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Hebreos 12, 14. ¿Qué es lo que siempre tienes que estar buscando como hijo de Dios? ¿La guerra? Exacto, la paz, pero no la paz, sino la paz. Vean, Hebreos 12, 14. Dice así la palabra de Dios, 12, 14. Y si buscas esto, hermanos, es que tú realmente estás colocando tu mirada en Cristo y no le estás apartando. Dice Hebreos 12, 14. Seguid, ¿qué? La paz. ¿Con quiénes? ¿Con los que me tratan bien? ¿Con los que no tengo problemas? ¿Con mis hermanos en Cristo únicamente? No. ¿Con quiénes?
con todos. ¿Quiénes son todos? Tus prójimos. ¿Y qué dice? Amarás a tu prójimo. ¿Y qué dice? Amarás a tu enemigo también, ¿no? Todos son todos. Ahí está. Entonces, seguir la paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad. Escucha. Sin la cual, o sea, sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Nadie? Yo soy parte de ese nadie. Podría ser parte de ese nadie. Eres parte de los todos. Entonces también podría ser parte de ese nadie. Si tú no buscas la santidad, que parte de la santidad es buscar la paz con todos, tú no verás al Señor. ¿Por qué? ¿El Señor me va a quitar mi salvación por no buscar la santidad? No, si tú no buscas la santidad, es la evidencia de que tú nunca fuiste salvo. Porque cristiano en cada momento tiene que estar buscando la santidad. Y si alguien se hace llamar cristiano y no busca la santidad, entonces da evidencia que nunca fue hijo de Dios. Así de simple. Y parte de la santidad es buscar la paz con tus hermanos, a pesar de que ellos se hayan comportado como tus enemigos o cualquier prójimo. Si tú no buscas la paz, no buscas la santidad. Y si tú no tienes santidad, tú no verás a Dios. ¿Por qué? Porque das evidencia que no tienes un corazón regenerado, salvado, nuevo en Cristo Jesús. Entonces es importante estar bien con todos. Claro, claro, claro. Es importante estar bien con todos. Importante estar bien con todos. Y recuerden lo que dice la palabra de Dios. Y ya, pasamos al siguiente punto. Recuerden, el más maduro recibe el agravio. El más maduro siempre recibe el agravio. Cuando se puede cubrir el pecado, el más maduro siempre recibe el agravio. Pero cuando no se puede cubrir el pecado en amor, bueno, para eso existe la confrontación bíblica. Bien dicho en su palabra, confrontación bíblica. Mateo 18. Pero si puedes, yo te aconsejo, sé el agraviado por la paz. Si no, ocupa el otro método bíblico, también es válido. Pero siempre busca, ¿qué? La paz. Siempre, en todo momento. Vean la siguiente pregunta que nuestro Señor Jesucristo le hace a sus discípulos. Y recuerden, estas preguntas están exhibiendo el pecado de estos discípulos. Marcos capítulo 8, verso 17. Vean lo que dice. Lo leo desde el principio. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Siguiente pregunta. ¿No entendéis ni comprendéis? Esta es la siguiente pregunta que nuestro Señor Jesucristo les estaba haciendo. Ahora, hay que entender una cosa. ¿Por qué? ¿Qué era lo que los apóstoles no alcanzaron a comprender ni entendéis? Primeramente hay que ver algo. Exacto, no alcanzaban a ver los milagros, pero primeramente hay que ver esto. ¿Qué es lo que el Señor les quería enseñar? Vamos a Mateo capítulo 16, verso 12. ¿Qué era lo que el Señor les quería enseñar? Mateo capítulo 16, verso 12. A rato también vamos a regresar a este verso, pero nada más léalo así. Entonces, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esta era la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo les quería dar, que se guardasen de la levadura, pero ellos no le entendieron. ¿Por qué? Porque no estaban colocando su mirada en Él, no le estaban colocando la suficiente atención como para entender las enseñanzas que Jesús les quería dar. Ese era su problema. Hermano, quiero decirte una cosa. Si en tu peregrinaje al reino de los cielos, a donde todos nos dirigimos, primeramente Dios, y es la promesa, ¿no? Que ahí seremos recibidos. Si en tu peregrinaje al reino de los cielos tú comienzas a desviar los ojos de la gran meta, que es la gloria eterna, tu mente poco a poco comenzará a afanarse con las cosas de este mundo y poco a poco experimentarás una falta de comprensión a las enseñanzas de Dios. Eso ocurre. Si tú apartas tu mirada de Cristo, si tu fe en el Señor recae, tu comprensión de las enseñanzas de Jesús también caerá. Ahora, no estoy diciendo que dejarás de entender los sermones al 100%. Bueno, quizás sí, porque te vas a distraer y no lo vas a entender, porque vas a estar pensando en las cosas de este mundo, claro.
Parte de eso es dejar de entender los sermones a los cuales vienen los domingos y los miércoles. Pero a lo que yo me estoy refiriendo es de que cada vez que tú apartas tus ojos de Cristo, dejas de comprender la palabra de Dios y dejas de entender lo que Dios quiere que hagas en tu día a día. Le dejas de prestar interés. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, los apóstoles estaban tan fascinados en esta discusión por el pan, que simplemente cuando Jesucristo les dijo, esta es la enseñanza, ¿qué es lo que ellos hicieron? Sí, Jesús, tienes toda la razón, el pan. Oye, Pedro, pero tú tenías que haber traído, no es cierto, Andrés. Ignoraron a Jesús. Por andar discutiendo, ignoraron a Jesús. Ellos estaban allí ¿para qué? Para entender sus enseñanzas. Pero por su poca fe, por apartar los ojos de él, le dijeron, espérame Jesús, deja primero terminar de discutir con ellos y ahorita te prestamos atención. Qué gran pecado. Pero eso te puede pasar a ti. Afanarte con las cosas de este mundo y poco a poco dejar de escuchar la voz de Dios y sus enseñanzas. Entonces, hasta este momento, tenemos el primer pecado, discutir por trivialidades que nos apartan la mirada de Cristo. 2, ignorar las enseñanzas de Jesús por estar distraídos por las cosas de este mundo. Y tercero, vean la siguiente pregunta. Dice, Marcos 8, verso 17, vean la tercera pregunta. ¿Aún tenéis endurecido nuestro corazón? Esta es la tercera pregunta que le hace el Señor. Ahora, los discípulos discutían entre ellos por la compra de la comida y simplemente no lograban entender las enseñanzas de Jesús, pero nuestro Señor Jesucristo expuso realmente con esta pregunta por qué no habían entendido su enseñanza y por qué seguían discutiendo en lugar de ponerle atención a Él. Dice, tenían que endurecido su corazón. Esta era la razón, esta era la médula por la cual ellos no habían entendido. Ahora, endurecido en el griego es la palabra poró, y su significado es endurecer, encallecer, o sea, a formar callo, embotar, o también quiere decir engrosar. O sea, tiene sentido simplemente de perder sensibilidad. Esa es la palabra, endurecido, pérdida de sensibilidad. Aún tienes endurecido tu corazón, que has perdido sensibilidad a mi palabra. ¿Preferiste estar discutiendo que ver mi enseñanza por tu poca fe? Entonces, en el contexto, endurecido de corazón quiere decir tener una mente cerrada e insensible a las manifestaciones del infinito poder de Dios. Es eso, esa es una mente endurecida, ese es un corazón endurecido, encallado, con callo. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya se habían acostumbrado día a día a ver y escuchar las maravillas del Señor, que ya habían endurecido su corazón. Bueno, y como consecuencia, ¿qué es lo que trae un corazón endurecido? Bueno, no solamente que le dejas de prestar atención, vean lo que dice Marcos 8, 18. Estas son las consecuencias de un corazón endurecido. Dice, vean, la cuarta pregunta del Señor Jesucristo, donde también los confronta. Pero esto es consecuencia del corazón endurecido. Teniendo ojos y no veis, y teniendo oídos y no oís. Esta es su consecuencia de un corazón endurecido, de un corazón que se ha acostumbrado a las maravillas de Dios, que le es insensible por andar buscando su pecado y por su poca fe. Tener un corazón endurecido, hermanos, irremediablemente te lleva a no ver y a no escuchar lo que Dios quiere para tu vida. Ahí de simple. Yo realmente, hermano, espero que tu falta de atención a los mandatos y a la obra de Dios no sea porque tienes un corazón endurecido y porque tienes ojos y no ves, y oídos y no escuchas. No, todo lo contrario. Yo espero que no te encuentres en un letargo espiritual como en este momento se encontraban los apóstoles, que no había diferencia en estos momentos entre ellos y los saduceos y fariseos que habían dejado atrás en Dalmanuta. No había ninguna diferencia. Ambos no podían ver las maravillas de Dios. Ambos no prestaban atención a lo que Dios quería enseñarles. Es terrible caer en letargo espiritual.
Y espero que jamás lo hayas experimentado. ¿Por qué? Porque si caes en letargo espiritual, es muy difícil que tú salgas de ahí. Es muy, muy difícil. ¿Cuál es el remedio, hermanos, para el letargo espiritual, para el corazón endurecido? Isaías 61, verso 10 y 11. Te voy a dar dos remedios. Isaías 61, verso 10 y 11. Vean lo que dice Isaías 61, verso 10 y 11. Aquí está, desde el primer verso. En gran manera, dice el autor de Isaías, ¿qué va a ser en gran manera? Me gozaré, o también traducido, regocijaré. ¿En quién? ¿En lo que Dios te ha dado en tus posesiones? No, en Jehová. Esta es un gran método para combatir el letargo espiritual en nuestras vidas, hermanos. Gozarte en Dios, gozarte en sus maravillas. Y vea cómo continúa este profeta hablando. Mi alma que se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como novia me adornó con sus joyas. No solamente está alabando a Dios por quién es Él, sino que está recordando las maravillas que Dios le está dando a este profeta. Todos podemos hacer eso si no queremos entrar en letargo espiritual. Recordar que nuestro Señor nos dio nuevas vestiduras de salvación, nos rodeó de manto de justicia que no nos pertenecía, sino que le perteneció a Jesús en la cruz, y nos atavió, o sea, nos hizo hermosos, aceptables a Él, como novio y como novia. Nos limpió de nuestros pecados. ¿Acaso no te ha dado también bendiciones terrenales? Por supuesto, así es nuestro Dios. Recordar constantemente quién es Él y lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, ayudará a que tú no caigas en un letargo espiritual. Verso 11, Isaías 61, verso 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Su gran poderío. ¿Cuál es el siguiente punto? Si no quieres entrar en un letargo espiritual. Efesios 5, 1 al 2. No lo busquen, solamente veanlo en la pantalla. Dice, sed pues, ¿qué? ¿Qué hay que ser? Imitadores de Dios, como hijos amados. Ahí está. ¿No quieres tener letargo espiritual? Sé imitadores de Cristo. ¿Cómo? Con buenas obras. Manteniéndote ocupado en buenas obras. Y andando en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tú tienes que ser esto, esta tiene que ser la meta día a día de tu vida. Tienes que ser ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando habla de olor fragante quiere decir una ofrenda aceptable a Él. ¿Cómo Dios acepta las ofrendas de nosotros hacia Él? En santidad. Tú tienes que día a día morir a ti mismo, sacrificarte a tus pasiones y entregarte santo a Él día con día. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que echarle tanto esfuerzo? Porque si eres cristiano se supone que tu meta es imitar a Dios, al Hijo de Dios. Entonces querrás hacer esto en tu día a día. Y así evitará el letargo espiritual. Maravillarte en Él, dándole gracias a lo que Dios te ha dado, imitándolo a Él y con el anhelo de ser un sacrificio a Él día a día. Para esto tendrás que dejar tu pecado, por supuesto. Entonces, regresando, hermanos, los pecados en los cuales cayeron los apóstoles fueron, lo repito, 1, discutir por trivialidades. 2, ignorar las enseñanzas de Jesús por estar distraídos por las cosas de este mundo. 3, tener un corazón endurecido. Y 4, este lo vemos acá. Miren, se rayó. Y no recordáis. Ese es el cuarto. No recordáis. Uno me van a decir, bueno, Sergio, ¿es pecado no recordar? ¿Es pecado? O sea, si yo olvido las cosas, ¿es pecado? Pues no, o sea, recordar no es pecado per se. O sea, si tú no recuerdas algo, no digas, uy, pequé por no recordar recoger a mi niño de la primaria. No, no es pecado. Soy pobre del niño, ¿no? Pero no es pecado. Escucha, lo que Dios aquí está diciendo donde no recordáis, lo que realmente es pecado
es olvidar lo que Cristo ha hecho en el pasado por nosotros. Eso sí es pecado. Es pecado no recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Cristo ha hecho en las Escrituras. Eso es pecado. Y vean cómo nuestro Señor se los dice a sus apóstoles. Marcos capítulo 8, verso 19 al 20. Marcos capítulo 8, verso 19 al 20. Los discípulos habían olvidado esto. Habían olvidado las maravillas que habían experimentado solamente unos días, unas horas antes. Habían olvidado el poder de Dios. Por eso se distraen. No digo a ustedes que se distrajeron ahorita, sino digo a los que, por eso se distraen de poner la mirada en Cristo. Vean lo que dice Marcos 8, 19 al 20. Dice el Señor, ¿y no recordáis? ¿Qué no recordáis? Lo siguiente, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, que apenas había pasado, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Lo repito, los apóstoles se pusieron a discutir sobre el pan y lo malinterpretaron las enseñanzas del Señor porque sencillamente habían olvidado que su maestro tenía el poder de multiplicar el pan. Lo habían olvidado. Habían olvidado el gran poder que tenía el Señor por afanarse a las cosas de este mundo, por quitar su mirada en Él. ¿No creen que hubiera sido más fácil? Oye, ¿por qué el Señor nos va a poner a discutir por el pan? ¿Por qué el Señor nos va a reprochar por el pan? Se acaba de alimentar a 5,000 y otra vez a 4,000. Entonces, su enseñanza no va por allí. ¿Por quién olvidó el pan? Su enseñanza tiene que ser otra. Y empezar a indagar, haciéndole preguntas como siempre le hacían. Pero no, como ellos, sus mentes y su poca fe les impedía ver a Cristo por su pecado, olvidaron lo que Dios había hecho en unas horas de multiplicar el pan. Perdón, hermanos, pero si en mi casa alguien tuviera el poder de multiplicar el pan, pues yo jamás me hubiera preocupado por la comida. Ni me seguiría preocupando por la comida. Oye, ¿más es este chocolatito 5 veces más? Ah, pues sí, ¿no? Qué bueno. Ya no me preocuparía por la comida. Pero ellos teniendo a este hombre, a este maravilloso hombre, por su incredulidad lo olvidaron. Y apenas hace unas horas. Y esto hizo que se desviara su atención a trivialidades. Yo te pregunto a ti, ¿cómo es tu mente? ¿Tienes mente de teflón? ¿Olvidas lo que Dios ha hecho en tu vida contigo? Pues parece que sí, porque muchas veces pecas de incredulidad. Cuando el Señor te ha salvado, dudas de tu salvación. Cuando el Señor te ha ayudado en problemas, te pones a llorar a la primera. Cuando no tienes qué comer, le empiezas a reprochar. O sea, ¿te das cuenta que a lo mejor sí estás cayendo en estos pecados? Cuando el Señor te ha salvado y ha perdonado tus ofensas, ¿tú no puedes perdonar las ofensas de otros? ¿Has olvidado lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Te das cuenta? Tú caes en el olvido. Y no tiene que ser así. Si quieres vivir una vida santa en el Señor. Bueno. ¿Y qué continúa diciendo el verso 21? Y les dijo, Marcos 8, 21, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Sí, hermanos, por el corazón endurecido de estos hombres, por su incredulidad, por su poca fe, por todos los pecados anteriores, ellos no entendieron que el Señor era capaz de proveerles, porque ya había alimentado a más de 5,000, a más de 4,000. Hermanos, el pecado de la incredulidad no es poca cosa. La falta de fe no es poca cosa, porque te has olvidado lo mucho que Dios ha hecho en tu vida, en pocas horas como ellos. Y además de eso, por su poca incredulidad, por su poca fe, por haber olvidado que hace unas horas había alimentado a miles el Señor, los llevó a cometer más pecados. Yo quiero que veas qué tan grave es el pecado de la incredulidad. Te voy a dar algunos ejemplos de hombres que han sido incrédulos y que han cometido pecados y no solamente por tener poca fe. Bueno, no solamente tener el pecado de poca fe. Por ejemplo, por incredulidad, ahorita que lo estamos viendo con Alejandro,
con el pastor Alejandro, Abraham no esperó la voluntad de Dios, teniendo un hijo con su sierva Agar, llamándolo Ismael. Por incredulidad de Abraham, por no esperar la promesa de Dios, hizo totalmente lo contrario, fornicó, adulteró, a pesar de que Sara le haya dado permiso, eso no importa, tuvo un hijo fuera del matrimonio. Por la incredulidad, Isaac no hizo caso a la promesa de Dios, donde el Señor claramente le decía: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Por la incredulidad, Isaac aquí le quería dar la bendición al primogénito, a Esaú, cuando Dios le había dicho: a él no le vas a dar la bendición. ¿A quién se la vas a dar? Al segundo, a Jacob. No creyó en Dios, porque Jacob quería hacer conforme a sus tradiciones. Por la incredulidad, al no querer conquistar la tierra prometida, los israelitas de la primera generación que salieron de Egipto se quedaron vagando en el desierto 40 años y perecieron. Por la incredulidad, Moisés no le hizo caso a Dios, no le creyó a Dios y golpeó a la roca en lugar de hablarle y no entró a la tierra prometida. Por la incredulidad, Simón el mago no se entregó completamente a Dios y siguió pensando que poner la fe en el dinero le iba a dar salvación. Por la incredulidad, Agripa no le creyó a Pablo cuando le predicó el evangelio. Y quién sabe si llegó a ser salvo después. Por la incredulidad, hermano, los judíos crucificaron a Mesías. ¿Y qué creen? Por la incredulidad, los hombres se condenan. Sergio, ¿dónde lo dice? Bueno, ya lo leímos, ¿no? Juan 3, 17 al 19. Pero yo te quiero dar un verso que me encanta, porque dice una gran verdad. Apocalipsis 21, 8. No solamente es no creer en Cristo, es que al no creer en Cristo, al quitar los ojos de Él, te lleva a cometer más pecados, hermanos, y a caer más y más en otros pecados más groseros, como los que acabamos de ver. Y ahora, ve, por la incredulidad, simplemente los pecadores no van a ir al reino de los cielos. Dice Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, ¿qué? Incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Te das cuenta la gravedad de la incredulidad? Ahí está. Esa es la razón, hermanos. Entonces, el camino del creyente no es ser incrédulo. El camino del creyente es no recordar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y las maravillas que están en tu palabra. El camino del creyente no es que nuestro corazón esté endurecido. El camino del creyente es una vida llena de fe en las evidencias de su palabra y en nuestras vidas. Vean lo que dice 2 de Corintios 5, 7. 2 de Corintios 5, 7. Miren, ya está en la diapositiva. ¿Qué dice? Porque por fe que andamos y no por vista. Así de simple, hermanos. Siguiente. Ahí está la diapositiva. Hebreos 11:6. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible que agradar a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios, pero sin fe no le podemos agradar. ¿Por qué? Esta es la razón por la cual se necesita la fe. ¿Por qué? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, escucha, y que es galardonador de los que le buscan. Así de simple. La fe es indispensable para el creyente en todo momento. Porque si tú dejas de creer en Cristo en cualquier área de tu vida, harás como los apóstoles, comenzarás a colocar tus ojos en otras cosas, olvidando lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha prometido. ¿Y eso te llevará a qué? A pecar. En diferentes áreas de tu vida. Ahora, rápidamente, hermanos, yo sé que Marcos
cierra con el verso 21, ¿verdad? Con lo que habíamos leído, que simplemente el Señor Jesucristo le dice, ay, no entienden, pero vean cómo termina Mateo esta misma historia. Vean cómo termina Mateo esta misma historia. Mateo capítulo 16, verso 12. Y aunque no me voy a meter aquí mucho, sí les quiero recalcar, porque a fin de cuentas esta era la enseñanza que Jesucristo le quería dar a los apóstoles, la cual ellos no entendieron. Sí que la vamos a tocar rápidamente. Mateo 16, 12. Para que ustedes no digan, ay, ¿cuál era la enseñanza? No, pues aquí está Mateo 16, 12. Vean lo que dice. Entonces, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. No vayan a comprar en la panadería de los fariseos ni de los saduceos. No se refiere a comprar una panadería u otra, sino, vean, sino, aquí está el contraste, de la doctrina, o sea, que se guardaran de la doctrina, enseñanzas. ¿De quiénes? De los fariseos y de los saduceos, y de acuerdo con Marcos, de los herodianos. Se tenían que guardar de estas enseñanzas. Ahora, ¿qué es la levadura, hermanos? La levadura simplemente, a grandes rasgos, es un tipo de hongo que hace que el pan crezca, que el pan fermente y que sea esponjoso. Esa es una levadura. Este hongo no nos hace daño. De hecho, siempre lo andamos comiendo cuando comemos pan. Entonces, la ilustración que Jesús quería dar era que si los apóstoles, y aplicado a nosotros, si los apóstoles tomaban las enseñanzas de estos tres hombres o tres grupos, fariseos, saduceos y herodianos, y permitían que su corazón y su mente se llenara de esas enseñanzas, terminarían pecando. ¿Por qué? Porque recuerda, de lo que llenas tu mente y tu corazón, llenas todo tu ser. Si llenas, como un ejemplo, si solamente te la andas pasando viendo videos de ovnis, por supuesto que siempre vas a hablar de ovnis. Si te andas viendo videos de sobrenaturales, siempre vas a hablar de esas cosas. Y así mil cosas de este mundo, ¿no? ¿De qué tiene que hablar tu corazón? Espero que de la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces eso es lo que el Señor les estaba diciendo. No llenes tu corazón con estas falsas enseñanzas. Ahora, rápidamente, ¿qué enseñaban los fariseos? Y de esas cosas nosotros tenemos que estar tenemos que estar al pendiente, porque el Señor no en vale les dijo, guardaos, o sea, también esas palabras son para nosotros, guárdense de ese tipo de enseñanzas. ¿Qué es lo que los fariseos enseñaban? Las tradiciones. Oye, Sergio, pero yo ¿cómo me voy a guardar de las tradiciones? Sí, cuando empiezas a ignorar la palabra de Dios y empiezas a decir, así dijo San Sergio, está lleno de tradiciones. Es que el Señor dice que me congregue cada vez que tengo tiempo. No, esta es tu tradición. ¿Qué dice la palabra de Dios? No dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre. O se las voy a poner así un ejemplo. Hace unos días una tía vino a la casa y nos dijo, oye Sergio, te hago una pregunta. Ahí estaba también Alejandro. ¿Qué pasó, tía? Que dice el pastor de una amiga mía que también es cristiana, que se acaba de pintar el cabello y dice que es pecado. ¿Es cierto, Sergio? Mi tía no es cristiana. Y yo le dije, no, pues no es pecado. ¿En qué parte de la Biblia dice que es pecado pintarse el cabello? No, en ninguna parte de la Biblia. No dice que es pecado. Pero de acuerdo, le voy a inventar un nombre, pero de acuerdo al pastor San Andrés sí es pecado. Eso es fariseísmo puro y duro, hermanos. Cuando tú le quieres añadir algo a la palabra de Dios, cuando no dice eso es fariseísmo puro y duro. Las tradiciones no pueden sobrepasar la palabra de Dios y muchas veces nuestros dichos, nuestras costumbres son tradiciones. Eso tenemos que dejar a un lado. Entonces, cuando aconsejamos, cuando aplicamos la palabra de Dios, no es como yo crea, como yo piense, como yo me sienta, es como la palabra de Dios dice, ordena, manda, ¿no? Y por supuesto, si hay dudas, Alejandro y yo estamos aquí para ver si lo que ustedes tienen es una tradición o una buena o una mala aplicación de la palabra de Dios. Siguiente, los herodianos. ¿Cuál es su enseñanza de los herodianos? Rápidamente. Pues simplemente, ¿cómo era Herodes? Pues, pecador, que se dejaba llevar por sus deseos más bajos, sus deseos sexuales. Ya lo vimos, ¿no? Las atrocidades que hacían los herodianos. Dice Jesucristo, nuestro Señor, no se dejen llevar por una vida como la del mundo. ¿Cómo tiene que ser el cristiano? Tú,
Teológicamente así somos. Posicionalmente, tú pasaste de muerte a vida. Tú posicionalmente ya no estás muerto espiritual, sino que ahora estás en vida. Posicionalmente, tú ya no vas a ir al reino del infierno, sino que vas a ir al reino de los cielos. Posicionalmente, tú ya no eres un pecador, tú ya eres un santo, ¿cierto? Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que no nos hagamos como los herodianos, conforme a las costumbres de este mundo, quiere decir que no nos hagamos, no nos amoldemos a lo que este mundo quiere que nos amoldemos, y mejor nos amoldemos a la imagen de Cristo Jesús. No seas como este mundo, no imites este mundo, no te dejes llevar por tus pasiones como este mundo. Sigue a Cristo, imita a Cristo y apártate de todo lo que parezca ser malvado, herodiano, pues. Tú tienes que amoldarte a un solo hombre, ¿al pastor? No, al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Crecer en la estatura y semejanza de Cristo. Y todo lo que te evite esta tarea, deséchalo de tu vida. Deséchalo. Los saduceos, ¿cómo eran ellos? Bueno, les voy a decir una cosa. ¿Cómo eran los saduceos? Vayan a Hechos capítulo 23, verso 8. Les voy a decir una cosa. Pablo era tremendo. Una vez echó a pelear a los fariseos, a los saduceos. Es algo de admirarse, pero vean lo que dice Hechos capítulo 23, verso 8. Hechos 23, verso 8. No tengo diapositiva de esa. Dice la palabra de Dios, Hechos 23, 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. A ver, ¿cuál era la mente de los saduceos? Ellos decían que no había resurrección, ni ángeles, ni espíritu, cuando la Biblia enseñaba claramente que sí. Simplemente los saduceos eran escépticos a la palabra de Dios, escépticos a las verdades de la palabra de Dios. No tenemos que ser así, hermanos. No tenemos que ser como ellos, escépticos a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, el mundo fue hecho en 6 días, amén. Cuando la palabra de Dios dice que hubo un diluvio universal y solamente 8 personas se salvaron, amén. Cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo es Rey y que todos en un día nos arrodillaremos ante Él, amén. No tenemos que ser escépticos en ninguna parte de la palabra de Dios como estos hombres lo eran. Esta era su levadura. Ahora, yo quiero que vean rápidamente cuáles eran los pecados de los apóstoles. Lo repito. 1, discutían por trivialidades. 2, ignoraban las enseñanzas de Jesús por estar distraídos por las cosas de este mundo. 3, tenían un corazón entenebrecido que les impedía ver y oír las verdades de Cristo. 4, no recordaban las maravillas de Dios. Y 5, eran incrédulos. Esto lo llevó a una incredulidad y por no entender su palabra. Y uno puede decir, bueno, entonces, si los fariseos, saduceos, que eran los religiosos de la época, y ahora los apóstoles también tenían el pecado de la incredulidad, ¿esto quiere decir que ningún hombre realmente creía en Cristo Jesús? Los siguientes versículos que vamos a ver, y ya para terminar, nos dejarán ver que sí es posible tener una fe buena, sana, en Cristo Jesús. Porque donde estos dos grupos fallaron, hubieron hombres que salieron beneficiados por su fe en el Señor y se vieron más fuertes aún que los mismos discípulos. Vayan conmigo a Marcos capítulo 8, verso 22 al 26. No me voy a detener mucho allí, porque en esta historia solamente quiero recalcar un solo punto. Y ya estamos en el punto número 4 del bosquejo, una prueba que raya en la normalidad. Vean lo que dice Marcos capítulo 8, verso 22 al 26, dice: vino luego a Betsaida, bueno, ya estaban allí, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Recuerden, en aquel momento la saliva era una medicina en tiempos de Jesús, entonces era algo normal. Verso 24. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles. Por estas palabras, hermanos, aparentemente este hombre ya sí podía ver anteriormente
ocurrió algo que lo dejó ciego. ¿Por qué? Porque dice árboles, se ven como árboles. Algo lo dejó ciego, entonces simplemente Jesucristo le está regresando la vista. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y le envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Bueno, simplemente aquí se narra cómo el Señor Jesucristo salva a alguien. En una ocasión escuché una predicación de cómo era ver los árboles espiritualmente como este hombre. No, esto no está enseñando el texto. Como que cuando se abren tus ojos espirituales ves árboles, sombras de árboles. No, lo que está hablando este texto es cómo estos hombres que tuvieron fe en Jesús, sí entendieron sus enseñanzas, cómo sí se acercaron a Él para ver obrar sus milagros en sus vidas. Y los hombres que muchas veces presumimos están muy cercanos de Cristo, carecemos de la fe necesaria para ver sus maravillas en nuestras vidas. Es una realidad. ¿Cuánto tiempo los saduceos y los fariseos tenían persiguiendo a Cristo? Mucho tiempo. Y no podían ver sus señales como el Mesías. ¿Cuánto tiempo estaban los discípulos con Cristo Jesús? Ya casi los 3 años, viendo maravillas, viendo maravillas, viendo maravillas. Pero su poca fe hizo que su corazón se endureciera, que dejaron de prestarle atención. ¿Y qué pasa con estos hombres? Que una sola vez vieron a Cristo, aprovecharon la oportunidad y su mucha fe les valió para que Cristo hiciera maravillas en su vida. Hermanos, es necesario tener la fe del tamaño como el grano de una mostaza para ver las maravillas de Dios. A veces sí, a veces el Señor solamente pide una fe pequeña, o a veces el Señor pide una fe grande como la del centurión, que ayudó a que su hijo fuera revivido, fuera sanado, perdón. O a veces también nos pide tener una fe sumisa como la mujer sirofenicia que le dijeron perrita. No importa el tamaño de tu fe muchas veces, el chiste es tener fe y seguir avanzando en esa fe. Así que, hermanos, para finalizar, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿Cometiste alguno de los pecados que hemos enumerado que cometieron los discípulos? ¿Has olvidado a Cristo? ¿Se ha endurecido tu corazón? ¿Has ignorado su palabra? No sé, ¿lo has ignorado a Él? Recuerda las palabras: sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Busca que el Señor fortalezca tu fe. No te apartes tu mirada en Él. Y sobre todo, Señor, ruega a nuestro Señor que te haga la imagen del varón perfecto para que tu vida manifieste a Cristo en este mundo. Así terminamos el día de hoy, hermanos. Dios les bendiga.